Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el que veremos cómo reparar unos mandos de Nintendo Switch que no sincronizan. A la izquierda tenemos el mando azul que no responde y a la derecha tenemos el mando de color rojo que lo hace intermitentemente. A veces funciona y otras veces no funciona. El proceso de reparación tanto para el mando que no funciona como para el que lo hace de forma intermitente es el mismo. Tendremos que cambiar la tarjeta de los botones laterales. En primer lugar voy a realizar la reparación en el mando azul, que tiene 4 tornillos de 3 puntas por la parte trasera. Una vez que los quitemos, ayudándonos de un desmontador de tipo plástico, lo abriremos por el lateral. Hay que tener cuidado a la hora de separar las dos partes, ya que lo unen dos flex. Aquí podéis ver el motivo de la avería. El flex de la parte de arriba está roto, ya que este flex, cuando lo cerramos, hace un doblez que tiende a romperse por ahí. Seguidamente, lo que vamos a hacer es retirar el conector de la batería y tirando suavemente hacia arriba sacamos la batería del zócalo. En mi caso, como el flex de la parte superior está roto, simplemente levantando la pestaña de seguridad del flex de la parte inferior y tirando de él, ya podré separar las dos partes. Si tenéis habilidad con las pinzas, no tendréis que desmontar nada más. Simplemente levantando la pestaña de seguridad por el lado del flex de la parte superior y tirando de él, ya instalaríamos el nuevo y lo conectaríamos de la misma forma. Pero yo os recomiendo que quitéis esta tapa de la batería, quitando los 3 tornillos que son dorados, y retiréis el zócalo de la batería para trabajar con más comodidad. Para ello retiraremos la tapa y vamos a levantar el flex del botón superior. Sin la cubierta de la batería podéis ver que es mucho más fácil levantar la pestaña del flex y asegurarnos de que luego entre correctamente. Aquí podéis ver las dos partes del flex que se había roto. El siguiente paso será quitar estos dos tornillos que son los que fijan la tarjeta de los botones laterales al mando. Podréis ver que la tarjeta se compone de 2 pulsadores en la parte superior, 4 LEDs y otro pulsador en la parte inferior. Lo que tenéis que tener en cuenta que dependiendo del mando tendréis que mirar bien en qué posición sale el flex. Ayudándonos de la tarjeta que tenía instalada el mando anteriormente, vamos a elegir de las dos que tengo en la mesa cuál corresponde al mando azul. Ya solo nos quedaría instalarla en la misma posición. Nos podemos ayudar de este orificio que tiene a la izquierda, que es donde tiene que encajar. Y con esto ya pondríamos los 2 tornillos que tenía anteriormente. Y de nuevo tendríamos que conectarlo al circuito central, el flex superior y el inferior. Una vez que hemos metido los flex y hemos cerrado las pestañas de seguridad, vamos a instalar la cubierta de la batería. Antes que nada vamos a conectar el flex del botón superior y cerramos la pestaña de seguridad. Instalamos la cubierta y la fijamos con los 3 tornillos dorados, los que quitamos anteriormente. Ya solo nos quedaría instalar la batería de nuevo y conectarla al circuito. Antes de cerrar el mando podemos comprobar que funcione correctamente. Para ello, conectamos la batería y pulsamos uno de los botones laterales. Tenemos que ver cómo se encienden los LEDs. Aquí podéis verlo. Para terminar, cerramos el mando colocando una tapa sobre la otra, asegurándonos de que el carril central
el que veis de plástico negro, quede bien encajado. Una vez cerrado, colocamos los 4 tornillos. Una vez que he terminado con el mando izquierdo, voy a pasar con el derecho. Para abrirlo, le quitamos los 4 tornillos de la tapa trasera y lo abrimos lateralmente ayudándonos de un desmontador plástico, al igual que hicimos con el mando azul. En este caso, este mando funcionaba intermitentemente. Esto se debe a que el flex, que en el otro caso vimos que estaba roto, en este caso lo que pasa es que ha sufrido bastante presión en el doblez y a veces interrumpe la comunicación entre una placa y otra. Para repararlo tendremos que hacer el mismo proceso que hicimos con el mando azul. Primeramente vamos a desconectar la batería, sacaremos la batería del zócalo, quitaremos los 3 tornillos que fijan la base de plástico al mando, sacaremos la antena inalámbrica del zócalo donde está insertada y ya podremos retirar la base de plástico donde va ubicada la batería. Os recomiendo que si no tenéis muchas habilidades, no desconectéis el flex que corresponde al botón superior, ya que este es el más corto de todos y después cuesta algo de trabajo conectarlo de nuevo. Poniendo el dedo así, inclinando un poco la base de la batería, podréis desconectar fácilmente las pestañas de seguridad y los flex y cambiarlos por los nuevos, sin necesidad de quitar la cubierta. Aquí podemos ver como el flex está bastante marcado y eso hace que a veces se interrumpa la comunicación. Vamos a quitar los 2 tornillos que fijan la tarjeta y la cambiamos por una nueva, de la misma forma que hicimos anteriormente. Una vez instalada la tarjeta nueva, vamos a conectar los flex en sus respectivos conectores. Cerramos la pestaña, colocamos de nuevo la base donde va la batería, la antena y los 3 tornillos. Colocamos la batería en la posición correcta para que pase bien el cable y lo conectamos. Ya con esto podremos cerrar el mando. Para terminar el vídeo vamos a realizar una prueba con la consola para ver que sincroniza correctamente. Aquí tenemos el mando izquierdo ya sincronizado y ahora vamos a conectar el mando rojo, el derecho.
Ya veis que están sincronizados los dos. Vamos a realizar una prueba para ver que funcionan todos los botones y la palanca. Y con esto finalizamos el vídeo. Bueno, pues ya tenemos nuestros mandos funcionando correctamente. Espero que te haya gustado el vídeo y te haya servido de ayuda. Dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente.